va? Bienvenidos a esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que influyen en nuestros bolsillos. Vamos a ver esta que es muy dolorosa, que está asumida por el gobierno de Trump. Venezuela está generando noticia económica una vez que mostró evidencias el gobierno venezolano de este bloqueo económico, de este bloqueo financiero que se ejecuta para asfixiar a la población de este país. Ayer Hassan Rouhani indicó que reducirá sus compromisos adquiridos con el acuerdo nuclear del año 2015. ¿Qué implica esto? Preguntamos. Y hoy les mostraremos en nuestro segmento de análisis Portugal en clave económica. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela resultan una realidad que el propio gobierno estadounidense reconoce. En concreto, las medidas de Washington han repercutido de manera negativa en las instituciones financieras venezolanas, en su principal industria, PDVSA, y en el acceso a sus cuentas, fondos y activos soberanos, accesos con los cuales el Estado venezolano atiende a la sociedad y sostiene sistemas de protección social. En un resumen informativo que el Departamento de Estados Unidos publicó el pasado 23 de abril y que fue borrado horas después, la administración Trump reconoce que ha tomado 150 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al menos desde 2017. Estas acciones consisten en una ofensiva de órdenes ejecutivas que buscan el socavamiento de la institucionalidad venezolana. En esa línea, las instituciones del Estado venezolano encargadas de las finanzas del país, de las actividades de comercio internacional de diversas índole y la principal empresa del Estado venezolano, Petróleos de Venezuela, PDVSA, son las más afectadas con las medidas coercitivas de Washington. En consecuencia, se ha visto impactada notablemente la relación de Venezuela con la banca privada, los mercados de deuda y otras instituciones financieras internacionales, las cuales han formado parte sustancial de la agenda de cerco y asfixia que conduce la administración de Trump. Las sanciones ilegales contra Venezuela se agudizaron después de que la administración Trump apoyó al diputado opositor venezolano Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se autoproclamó de manera ilegal como presidente interino de Venezuela. En ese contexto, poco después el gobierno estadounidense emitió sanciones contra Petróleos de Venezuela, que implican el bloqueo de $7.000 millones en bienes y $11.000 millones en exportaciones petroleras para este año. Asimismo, estas medidas coercitivas significan que PDVSA presenta dificultades para la importación de diluyentes y otros aditivos que le permiten seguir exportando su producción y así sostener el nivel de ingresos del país. La medida también repercute negativamente en el comercio doméstico del combustible al privar al país de la importación de aditivos para el combustible y la mezcla del crudo extrapesado venezolano. En medio de los ataques se siguen tomando acciones para disipar los estragos en materia económica. El Banco Central de Venezuela autorizó a las entidades financieras del país a realizar la compra y venta de divisas entre personas naturales y jurídicas a través de mesas de cambio, en la que los interesados podrán presentar cotizaciones de oferta o demanda sin restricción alguna. Se trata de un paso lógico más en una evolución que se venía dando en el sistema cambiario para que sea aún más liberalizado, libre y transparente, en el cual los privados tengan un protagonismo importante, por lo que ya no habría excusa alguna para que hubiera nada ilegal y por fuera del sistema actual. Con esto se espera que se pueda captar más divisas en el nuevo sistema porque se descentraliza la administración cambiaria para que todos los actores privados puedan participar aún más autónomamente. España denuncia como abuso de poder la aplicación de la ley Helms-Burton en Cuba. El mensaje del gobierno de Pedro Sánchez a Washington es rotundo. Rechazo frontal a la aplicación de la ley Helms-Burton y apoyo absoluto a las empresas españolas que ya comercian o invierten en la isla y también a aquellas que están interesadas en hacer negocios por primera vez. Lo dijo la ministra de Industria y Comercio en funciones, Reyes Maroto, tras reunirse en La Habana con un centenar de empresarios con presencia en la isla caribeña. Y no solo eso, la ministra anunció otro
otra medida, la apertura de un fondo contravalor de 375 millones de euros para apoyar las inversiones y operaciones comerciales de empresarios españoles. El que existía de 40 millones de dólares ya se utilizó. Además, dijo, se crearán 2 puntos focales en la Oficina Comercial de España en La Habana y en la Secretaría de Estado de Comercio en Madrid para informar a los empresarios españoles del alcance de esta ley extraterritorial y de los mecanismos de protección al que pueden acogerse. Además, vamos a reseñar ahora, esperaba cambiar allí, una visita oficial. El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, se reunió ayer con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un intento por impulsar lazos entre ambos aliados. Con Lee en Ecuador, una delegación de líderes empresariales surcoreanos buscan invertir en una nación rica en recursos, pero con una economía ralentizada y en deuda con el FMI. Ecuador y Corea del Sur firmaron 5 convenios en materia diplomática, comercial, energética, de seguridad marítima, infraestructura y gestión del transporte. En el itinerario de Lee en Ecuador se encuentra visitar una nueva planta de ensamblajes de automóviles para Hyundai, también buscando avanzar en temas comerciales e inversiones. Se acordó el envío de una misión comercial a Corea del Sur, aunque no se fijó la fecha. Un grupo del Fondo Monetario Internacional llega hoy para hacer su 4ª visita al gobierno de Argentina con el objetivo de revisar el préstamo contraído con ese organismo el año pasado. El motivo de la visita de los miembros FMI es observar cómo marcha este programa económico de ajuste que impulsa el Ejecutivo de Macri, basado por un acuerdo de instrumento crediticio típico del FMI que se firmó en junio de 2018 con un valor de 57.000 millones de dólares. Según el ámbito financiero, un medio de comunicación argentino, uno de los puntos para analizar es el tema de la inflación, pero es claro que para muchos este préstamo financiero profundiza la recesión del país. Por parte del grupo FMI, el italiano Roberto Cardarelli se reunirá con funcionarios de gobierno y con los representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. A la vuelta de la pausa, Irán ha tomado decisiones. Hassan Rouhani lo comunicó. Ya vamos a ver qué implica esto. Japón está haciendo que cada vez sean más las casas que se oferten a precios de gallina flaca o simplemente se regalen. Y es que en el país asiático existen en la actualidad unas 8,46 millones de viviendas desocupadas, por lo que un número cada vez mayor de propiedades abandonadas en todo el país están siendo ingresadas en unas bases de datos para venta en línea conocidas como bancos Aquilla. La palabra Aquilla se traduce como casas vacantes, donde hay miles de hogares en condiciones relativamente buenas que se ofrecen por nada o casi nada. Si bien los precios de algunas de estas viviendas no sobrepasan los $262.000, la mayoría de ellas se catalogan como transferencia gratuita, por lo que las personas pueden adquirirlas sin tener que pagar un solo yen. Basta con cancelar unos cuantos impuestos, algunas comisiones para los agentes y listo, el lugar es suyo. Mientras en Japón la falta de población obliga a regalar las casas, en otros países la población se ve obligada a adquirir viviendas precarias. Las constructoras han hecho de las mini casas un verdadero negocio. Aunque se originaron en Estados Unidos, casas de 3 metros cuadrados han ido apareciendo también en Canadá, Australia y Reino Unido. Estas viviendas, entre comillas, que van dirigidas para personas de bajos ingresos, se popularizaron luego de la Gran Recesión. Sí, quienes causaron la crisis ahora sacan provecho de ella. Los medios promueven estas casitas como una respuesta a la crisis de vivienda asequible, una alternativa atractiva del hogar tradicional y de las hipotecas. Pero eso no es así. La realidad es que se disfraza de moda lo que es precario. El gigante estadounidense de las redes sociales Facebook eligió Londres como sede mundial de sus actividades de pago en línea que próximamente desplegará a través de WhatsApp. Lo informó el miércoles este sistema de mensajería móvil. Según Financial Times, WhatsApp
aumentará sus efectivos en un 25%, contratando a unas 100 personas, principalmente en Londres, pero también lo haría en Dublín. Facebook, que quiere lanzar su sistema de pagos en varios países este año, privilegió Reino Unido porque WhatsApp es más popular allí que en Estados Unidos y además espera, según Financial Times, encontrar en Londres personal procedente de diferentes países, en particular India, donde WhatsApp es muy utilizado. Este anuncio es una buena noticia para la capital británica, que tiene apuestas en materia de fintech o tecnología al servicio de las finanzas y que intenta mantener su atractivo empresarial a pesar de las incertidumbres que provoca el Brexit. Varios gigantes de Silicon Valley anunciaron en los últimos 3 años inversiones en Londres, entre ellos Apple, Google, Facebook y Snapchat, sumando miles de contrataciones de personal. De igual modo, la capital británica acoge a muchas otras pequeñas empresas de fintech, como el banco en línea Revolut o la plataforma de transferencias TransferWise. Mientras tanto, quien también llega a Londres con Huawei bajo el brazo es el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El asunto de Huawei ha creado una gran controversia en Reino Unido después de que Gavin Williamson fuera destituido la semana pasada como ministro de Defensa por haber filtrado supuestamente información del Consejo de Seguridad Nacional. En una reunión de ese consejo se abordaron planes gubernamentales para permitir que Huawei forme parte de la construcción de la red 5G en Reino Unido, algo que inquieta a algunos diputados por posibles riesgos para la seguridad nacional. Si se llega a un acuerdo con la compañía, esos diputados son precisamente los que compran la teoría de la conspiración que expande por el mundo Donald Trump. Pompeo hablará con May también el tema de Irán. Según medios de comunicación, se espera que toquen el punto tras la decisión de Estados Unidos de imponer nuevas sanciones a Irán y de que el presidente de ese país, Hassan Rouhani, indicase que reducirá sus compromisos adquiridos, firmados, cuando fue el acuerdo nuclear del 2015. Vamos a ese cuadro de situación. Estados Unidos, luego de retirarse unilateralmente del acuerdo 5+1 firmado con Irán, volvió a imponer sanciones al país en agosto y en noviembre pasado, incluido su sector bancario y petrolero. Ayer habla Hassan Rouhani indicando que reducirá esos compromisos firmados dentro del marco de este acuerdo nuclear del 2015. ¿Y qué implica esto? Eso es lo que hay que conocer. Irán suspendió el pacto de limitar sus depósitos de agua pesada y uranio enriquecido estipulado en el acuerdo nuclear de 2015, un año después de que Trump se retirara del pacto y restableciera sanciones económicas. El mandatario precisó que esta medida tiene una duración de 60 días, plazo en el que esperan una reacción positiva del resto de firmantes del pacto nuclear respecto a las exigencias planteadas. Si durante esos 60 días se mantienen nuestros principales intereses, especialmente la venta de petróleo y la eliminación de sanciones bancarias, volveremos a las condiciones anteriores, dijo Rouhani. De no ser así, advirtió de que adoptarán otros 2 pasos. El primero es que ya no tendremos un nivel limitado de enriquecimiento, es decir, ya no cumpliremos con el compromiso de mantener el enriquecimiento en el 3,67%, señaló el mandatario. El segundo paso consistirá en completar el reactor de agua pesada de Arak, cuya renovación iba a hacerse con la ayuda de la contraparte del pacto, el llamado Grupo 5+1. No obstante, Rouhani aseguró que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a salvar el pacto nuclear y que Irán no ha elegido el camino de la guerra, sino el de la diplomacia. El acuerdo sigue en pie, anunciamos nuestra reducción, no nuestra salida. El acuerdo necesita una cirugía, está para salvarlo y no para destruirlo, aseveró. El presidente insistió en que Irán no ha abandonado la mesa de negociaciones y siempre está dispuesto a dialogar en el marco del acuerdo nuclear, ni una palabra más ni una menos. Hoy estamos empezando la negociación con un nuevo lenguaje, ahora es jurídico, mientras que ayer era diplomático y amistoso, indicó Rouhani, quien hizo hincapié en que Irán ha tenido mucha paciencia y ha esperado todo un año. En este sentido, recordó que los puntos 26 y 36 del pacto nuclear precisan que Irán tiene derecho a reducir sus compromisos si las otras partes no cumplen con sus obligaciones. Sobre el resto de firmantes del acuerdo, Rouhani afirmó que dieron buenos pasos, pero sobre todo de palabra y no prácticos, ya que lamentó en el plano económico, los europeos son cautivos de Estados Unidos. China llama a los firmantes del pacto nuclear con Irán a cumplir los compromisos asumidos.
El acuerdo debe implementarse de manera completa y efectiva. China aprueba la forma en que Irán ha cumplido a cabalidad su deber de cumplir de manera integral con el acuerdo. Nos oponemos resueltamente a las sanciones unilaterales implementadas por Estados Unidos y su llamada jurisdicción de brazo largo. Lamentamos ver el curso de acción relevante de Estados Unidos que agravó las tensiones en relación con el problema nuclear iraní. Todas las partes tienen la responsabilidad conjunta de defender e implementar el acuerdo nuclear de Irán. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan moderación y refuercen el diálogo y evitar las tensiones de avivamiento. En este video podrás ver cuál es el criterio que utiliza Estados Unidos para elegir enemigos a democratizar como Libia, Rusia, Irak, Irán o Venezuela. Lo dice Eduardo Garzón en red social Twitter. Y muestra justamente este video con el volumen de los prismas indicando la cantidad de reserva de petróleo que tienen estos países. Allí el objetivo. A la vuelta, espacio de análisis, les llamamos expediente económico, nos vamos a ir a Portugal. Aquí, en esta imagen, tiene mucho de una buena condensación, digamos, mucho de lo que vamos a ver. Portugal, el Portugal de hoy, producto de una alianza gobernante, alianza con mayúscula, la cual va más allá de la socialdemocracia liberal, según este testimonio. ¿Qué genera esa alianza gubernamental? Estos resultados. Aunque muchos lo han catalogado como antisistema, las políticas económicas lideradas por el secretario general del Partido Socialista Antonio Costa han reducido el déficit del 4,4% al 1% y se espera que en 2020 se consiga un superávit por primera vez en un cuarto de siglo. ¿Cómo es posible que gastando más en la ciudadanía se deba cada vez menos? El milagro ha sido producto de una alianza de izquierdas que incluye a los comunistas y a la izquierda con mayúsculas, una izquierda que va más allá de la socialdemocracia liberal, que situada en el centro o centroizquierda ha acaparado durante décadas en Portugal, España y gran parte de Europa a una gran mayoría del electorado progresista. Aunque hay oposición a esa unión política, las empresas empezaron a ganar confianza, consiguiendo aumentar la producción y las exportaciones. En 2018, Portugal registró el mayor crecimiento económico en los últimos 10 años. El turismo ha vivido un boom. El desempleo se ha reducido a más de la mitad, del 16% en 2013 al 6,7% en 2018, y la inversión extranjera se ha elevado de forma exponencial. Expertos recuerdan de todas maneras que sin las reformas emprendidas por Pedro Passos Coelho entre 2010 y 2015, sería imposible el milagro económico actual. Durante ese periodo los recortes rebajaron los costes laborales unitarios, lo que ha sido fundamental para aumentar las exportaciones desde el 29% del Producto Interno Bruto en 2010 al 43% en 2018. También esgrimen que habría sido imposible la recuperación sin el crecimiento económico de los dos grandes socios comerciales de Portugal, Alemania y España. Las exportaciones a los hermanos suponen el 12% y a los españoles el 21%. Habiendo aumentado las ventas a España un 30% desde que comenzaron a rebajarse los costes salariales. No es un caso único, las exportaciones a Francia crecieron en un 26%. Fíjense esta situación. Vamos a prestar atención a dos indicadores que nos dan una marcha muy clara sobre el rumbo de la economía del país. A todo esto, la deuda va palo abajo. Portugal ha devuelto al FMI por anticipado las cantidades prestadas y ha conseguido que el déficit fiscal pase del 11% en 2010 al 0,5% en 2018 y la deuda haya bajado desde el 133% al 124% en el mismo periodo.
El turismo ha pasado de representar el 13% en 2010 a más del 17% en 2018, llegando a casi 13 millones de turistas el año pasado, mientras las visas a extranjeros a cambio de inversiones que superen el $500 000 han generado unos 3.400 millones de euros. Además, las ventajas fiscales para profesionales y jubilados han atraído a miles de extranjeros. Una lectura económica que obliga a otros estados europeos a revisar su propio modelo para evitar comparaciones con este modelo portugués, que hasta suma inclusión social. Vamos a ver ahora esta situación, metiéndonos de lleno en el panorama petrolero. En México sigue la lucha para recuperar la estatal petrolera, emblema justamente para los ciudadanos, Pemex, una empresa desmantelada durante el gobierno anterior de Peña Nieto. Según un miembro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la empresa requiere al menos $34.000 millones al año para mantener niveles de producción y bajar sus pasivos financieros. Sergio Pimentel hizo esta declaración asegurando que si se quiere seguir creciendo al ritmo que lo viene haciendo Pemex, se necesitan $24.000 millones anuales, y si se quiere cubrir la deuda se requieren de $34.000 millones, y eso hay que dejarlo claro. El experto destacó que el recorte al gasto público anunciado el viernes pasado por el gobierno federal va a generar ahorros en torno a los $550 millones que, según se informó oficialmente, serán transferidos a Pemex. Es bueno, indicó, pero no es suficiente. El gobierno de López Obrador trabaja para recuperar Pemex, por lo que en febrero pasado ya había anunciado un plan de inyección de recursos por $5.630 millones para levantarla, y hoy está estudiando también este mismo gobierno la posibilidad de transferir $5.200 millones del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a Pemex para saldar sus pasivos de deuda este mismo año, este mismo 2019. Fíjense ahora cómo van los indicadores. Brent operando a $69,75 el barril, WTI $61,48 el barril, y OPEP está subiendo, está ubicado en 70,45. A todos muchas gracias, hasta luego.